Buenos días, estimados amigos, hermanos en todo el mundo y en todas las naciones, que esperamos que este video lo pueda mirar y escuchar muchísima gente. Que Dios los bendiga. Quiero hablar de un tema hoy en este momento: cómo fue dada la Santa Biblia. ¿Cómo fue dada? Bueno, al principio escribieron los santos hombres de Dios. Escribieron los santos hombres de Dios. Como dice segunda de Timoteo 3:16, los santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice segunda Pedro 1:21, ¿con qué otros nombres se conoce la Biblia? ¿Con qué otros nombres se conoce la Biblia? ¿Verdad? Vamos a decir las Escrituras. Mateo 21:24. La palabra de Dios. Romanos 3:2. La palabra de vida. Segunda Timoteo 2:15. Así está la Escritura escrita. Y está escrita como por 40 hombres de Dios, que fueron escogidos por Dios para poner su pensamiento en ellos cuando estaban escribiendo la Biblia allí con su pluma, y Dios poniendo su pensamiento en ellos, no en la tinta ni en el papel, no. Ya donde dice toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, allí sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Ya es el hombre el que tiene que enseñar y corregir el hombre humano. Entonces, esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Qué bonito es aprender esto. Entonces, tengamos esta manera de cómo entender. ¿Hasta cuándo dura la palabra de Dios? La palabra de Dios dura hasta que el Señor venga. Porque de ahí para allá ya no va a haber quien la lea. Pero la palabra de Dios es todo el tiempo, toda la vida de que el humano la conozca. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 24:35, y también en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Cuando dice para siempre, es que quizás el humano va a tener su retorno último. Unos al cielo y otros no quisiera decir nada de eso. Los que son desobedientes, a saber. No quiero decir nada de eso. No. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasa. Siempre lo estoy diciendo, Mateo 24:35.
Es muy interesante hablar de la Biblia, de la palabra, de la verdad, de la luz que resplandece la oscuridad. Usted va por un camino y va en oscura, no anda ni foco ni nada, pero necesita la luz. Pues en esta forma comparativa es la Biblia. La Biblia es la luz. Usted mira la luz, la luz. Usted mira la palabra, la mira con sus ojos. La palabra. Y entonces usted la lee. Si la lee detenidamente, usted va a tener éxito. Bueno, yo no quisiera decir que yo he tenido tanto éxito, no, porque no hay que jactarse para nada. Sí, es cierto, yo estudié en un instituto, estudié, ¿verdad? Instituto Bíblico Panamericano. Pero no porque tenga ese diploma allí pegado en la pared, es que todo esto lo aprendí allí o me las sé todas. No. ¿Qué fue lo que me dio vida, me dio templanza para poder aprender más? Mire, desvelándome en mi casa, escudriñando la Biblia, en mi pensamiento y con la Biblia en la mano, escudriñándola. No, tal vez tengo el 1% de sabiduría. No hay que jactarse. Pero algo el Señor me ha ayudado, porque yo le he pedido al Señor sabiduría, entendimiento. ¿Verdad? Le he pedido sabiduría al Señor, porque yo soy amante de la Escritura, de la palabra de Dios. Soy amante. Y la palabra es, mire, es una fuente de orientación. La palabra divina de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, revelada. Ya nadie tiene que tener revelaciones, como dicen alguienes. Que yo tuve una revelación, que soñé tal cosa. Si la cosa es, el sueño coincide con la verdad de la Biblia, está bien. Está bien. Pero si no coincide con la verdad de la Biblia, la revelación fue por otro espíritu demoníaco, diabólico, porque uno dormido lo tenta el diablo, allí con malos sueños, porque aunque sean cosas que se hable de la Biblia, pero si no son correctos, interpretativos, como dice Mateo 7:21, que este pasaje es bastante caliente, es bastante problemático para los que no lo entienden. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice más abajo, algunos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir más adelante? Dice allí, léanlo bien. Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldades, al juego eterno. Óiganse bien. Si la doctrina está mala, o no se han dejado corregir de la verdad, pues me da lástima decirlo, pero no, yo no lo digo porque me da temor en mi corazón. Pero dice, porque allí hoy ya no hay profetas, ya no hay señales milagrosas. Eso solo fue para los apóstoles. Principalmente 2 apóstoles, Pedro y Juan, que tenían mucho poder para sanar enfermos y para levantar paralíticos.
Y allí tenía mucho poder. Y entonces muchos profetizaron. Pablo agarró una serpiente y pues no le pasó nada. Y cosas así. Entonces, el Señor conoce los corazones de las personas. Entonces, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Y entonces, allí dice que no los conozco, porque ya no hay milagros, ya no hay profetas. Los profetas llegaron hasta Juan. Y si usted lee Lucas 16:16, léalo bien, allí, léalo. Ya no hay profetas. Y allí dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías terminarán, y el hablar en lenguas también terminó, porque se afinan a estar allí hablando jerigonzas que nadie les entiende, por el amor de Dios. No les entiende nadie. Si las jerigonzas no edifican a nadie. No edifican a nadie. Porque eso, las lenguas terminaron, dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dice. Que las lenguas terminaron, ya no existen. Los apóstoles tuvieron sus etapas de eso. Después ya dice que terminarían. Y los milagros también. Los profetas también. Entonces, ¿por qué estar equivocado en esto? Y tantas cosas que hay que decirlo por la incapacidad espiritual de no interpretar bien la Biblia. Algunos tienen que engañar a las personas. Muchísimos tienen que ser engañados allí. Y dice la Biblia en Romanos 16:17, que con suaves palabras engañan el corazón de los simples, de los ingenuos. Y muchos se dejan engañar, hasta hombres y mujeres profesionales en la materia, pero en la materia espiritual no. Yo solamente estudié Biblia, eso sí, estudié Biblia. Yo me gradué en teología bíblica, pero yo solo eso fue en lo espiritual, en la materia no. Entonces, esto es muy suficiente para mí, lo que yo he hecho para mí y a las demás personas que les enseño para que busquen a la verdad de Dios. Porque hoy no le puedo decir yo, busquen al Señor, busquen. Si por toda parte están predicando a Cristo, por toda parte, pero no entienden la doctrina, Por toda parte sí, iglesias hay. A la vuelta de la esquina ahí está un grupo, con diferente nombre. A la vuelta de la esquina. Y la iglesia tiene el nombre de su dueño. La iglesia tiene el nombre de su dueño, Cristo, Jesús. Por eso nosotros no tenemos otro nombre más que cristianos, nada más. No tenemos más nombres ni apellidos, sino que cristianos nada más. Pero por allá, soy cristiano, pero soy pentecostal. Soy cristiano, pero soy bautista. Soy cristiano, pero soy iglesia tal. Soy cristiano, pero soy católico. Soy cristiano, pero soy de tal iglesia. Yo a varios les pregunto, porque aquí muchas veces platico con las personas. ¿Ay, usted de qué iglesia es? No, me de tal iglesia. Ya me dicen de otro nombre. Yo cuando me dicen de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, eso sí me alegra. Me alegra, y muchas veces me han alegrado mi espíritu. Cuando yo les he preguntado, ay, ¿usted de dónde? No, que yo soy de tal parte y allí me congrego en la iglesia de Cristo.
la iglesia de Cristo. Pero ¿llevan bien el mandamiento? Sí, llevamos bien, ahí participamos de todo el movimiento espiritual. Ahí no predican las mujeres, ahí donde están los hombres. Y tampoco allí hay instrumento musical. Ahí participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana, el domingo. Ahí no cobran diezmos los hermanos, ninguno de los líderes. No, porque eso no existe. No existe. Ahora bien, el dinero es muy bonito. Ay, miren esos escenarios que hacen estas grandes personas que tienen el rango de grandes evangelistas. Ay, Dios mío. Y reúnen hasta 4,000, 5,000 personas en un solo escenario. Y ahí vengan los... Esta reunión es para sanidad divina y para que se levanten los paralíticos. Está bien. Algunos se levantarán porque el Señor ya está cansado o tiene en su mente ya un furor de enojo. Y entonces dice Primera Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, para los que se pierden. Por esto Dios les pone un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y entonces allí reciben. Ay, tráiganme los diezmos, hermanos. Que el que no traiga los diezmos se va a ir al infierno. Sí. No, el que no traiga los diezmos se va a ir al infierno. Ajá. Y entonces ahí se van a dejarle los diezmos y ofrendas. Bueno, las ofrendas solamente son el primer día de la semana. Pero allí puede ser el miércoles, el jueves, martes, ahí están recogiendo ofrendas. Y lo toman como culto. Y en el culto no puede haber, en la reunión de culto no puede haber que un día particular se recojan ofrendas. Porque la Biblia dice que no. 1 Corintios 16, del 1 al 2. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque el dinero es la raíz de todos los males. El dinero. Con el dinero se compran avionetas. Con el dinero se compran carros de lujo. Con el dinero se compran helicópteros. Con el dinero se hacen grandes escenarios para atraer más dinero. Ay, y si alguien se sanó ahí, aunque no va a tener su salvación ni el que ora por él, ni el que se sana. Porque ya lo dijo Primera Tesalonicenses 2:9. Entonces, es allí que traigan los diezmos, traigan todo. Entonces, algunos se van hasta sin el pasaje, los pobrecitos. Qué barbaridad. Hasta sin el pasaje se van. Tenga, hermano, tenga, usted ya viera. ¿Sí? Mi hijo ya salió volando y los muletos los tiró por allá. No es así. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hicieron los apóstoles, Pedro y Juan, y no con grandes espavenientos de bulla. No, porque ahora el que grita más es el miembro más fiel. El que grita más. El que cae allí, que le tocan la cabeza. Ese es el miembro que es más fiel. No. Y yo sé que varios se ponen en contra conmigo, pero se ponen en contra de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y tanto que hablan del Espíritu Santo y no le obedecen. Dios mío, Padre eterno, ¿por qué es esto? Estos últimos días busquen la verdad. Ya el Señor viene. Si los hay allí con esas falsedades,
de que dicen que son iglesias y que no, si no son iglesias, no, si la iglesia verdadera el Señor la edificó en el día de Pentecostés en Jerusalén, no fue en Roma ni en Italia ni en otros países, no, ni en los Estados Unidos, no, fue en Jerusalén. Allí fue establecida la iglesia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí perseveraban en la iglesia que Cristo anunció en Mateo 16, 18. A ti te lo digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es de Él, no es del hombre. Mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. Pedro abrió las puertas del evangelio con ese mensaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se arrepintieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para su salvación, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero ahora no. Acepte a Cristo, hermano. Levante la mano y usted ya tiene el Espíritu Santo. No, si tiene que llevar un proceso. Eso no es así nomás. Tiene que llevar un proceso. Acepte a Cristo y usted ya es salvo. Vamos a orar por usted y usted ya tiene el Espíritu Santo. No. Estos que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2 y versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿No? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia que estaba en la mente de Cristo. Allí estaba la iglesia, en la mente de Cristo. No estaba en la mente de un mentado Martín Lutero o otros que levantaron otras iglesias falsas. No, estaba en la mente de Cristo y nació en Jerusalén. Ahí nació la iglesia.